Ya, estamos grabando. Sean todos muy bienvenidos a otra edición del podcast Darle una vuelta. Me encuentro aquí con un estimado maestro, profesor Guido Lea. ¿Cómo se encuentra? Ya seguimos con esta tanda de conversaciones muy interesantes. Hola, hola William, yo muy bien. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Este ya sería el capítulo 11, ¿no? Sí, 10 en nuestra serie porque partimos con el capítulo 0. en el capítulo cero, la de prueba. Era una de prueba, pero que al final no fue tan de prueba. No, Quizás más quedó adelante igual. podríamos renumerarla, ¿ah? Y Sí, pero podríamos sería decir que, sesión 10. ya no podemos, porque esto va a quedar ahí. Ya quedó como 10 y Sí, el cero entonces quedó como sigamos, cero nomás. quedó como 0. Pero en realidad llevamos 11. Sí, Y bueno, siempre muy contento, muy agradecido también de que podamos, de tu colaboración y que podamos seguir en el podcast. Y hay que mantenerlo a flote, para... Pero además es algo que a nosotros nos agrada. Para mí es una alegría enorme reunirme contigo, conversar, compartir ideas, compartir puntos de vista, eh, tener visiones, entender visiones de otros. Así que es un momento muy agradable. por amor al arte. Por eso lo hacemos. Sí. Mire, la sesión de hoy día, hace 2 semanas atrás, estuvimos en una vereda, que era el, el tema del qué es el neoliberalismo. Hablamos de la concepción de las distintas perspectivas económicas que se han trabajado respecto a este tópico. Y el compromiso de esta sesión era irnos hacia la otra vereda y referirnos al socialismo como tal. ¿Qué es el socialismo? Y vamos a tratarlo principalmente en unas preguntas súper sencillas. Aquí yo quiero partir con una temática de trabajar dos tópicos bien importantes, que no es una clase académica, no es No, algo para no. divulgarse, es para pensar, reflexionar. Entonces tomo mucho imágenes, van a ver algunos gráficos, pero son muy generales, muy de medios de comunicación, no buscan expertise, no buscan demostrar nada. Y trabajar con 4 preguntas muy básicas y muy sencillas. La primera, ¿qué entendemos por socialismo? Entre nosotros dos. ¿Existe un socialismo moderno? Si es así, ¿qué diferencias tiene? Y la última, que me encuentro como la más como importante, al menos a mí me interesa, si existen países socialistas. Mm. Ahí le doy la palabra a usted. Y primero le presento esta imagen, que es como bien caricaturesca, como representaciones de qué es el capitalismo según capitalistas, o qué es el capitalismo según socialistas, qué es el fascismo, la anarquía. Ahí ¿qué sensación le deja esta imagen? Eh, Mira, ahí la primera es capitalismo, ¿no? Descrito por capitalistas, ahí lo veo como con bolsas de dinero, Y armas de ah, fuego. armas de fuego, sí, pero apuntando hacia abajo. Mm, ah. Y el capitalismo descrito por el socialismo, yo diría un socialismo un poquito más antiguo, ¿ah? Está apuntando el arma de fuego a la cabeza del claro. capitalista, está Es quitando como el... súper, son imágenes fuertes, si lo pensamos muy bien. Sí, son súper fuertes. Mira, y el fascismo, yo diría que son los capitalistas, ¿no? Aquellos que tienen el capital como sobre la persona, o sobre el socialista. Eh, claro, y el socialismo descrito por socialistas, gente que tiene dinero, ¿no? Y el descrito por capitalistas. El socialismo descrito por capitalistas es la misma persona con la bolsa, pero que Para el otro tiene lado, para el otro lado la bolsa. Claro, como que si hubiera un intento de robo, por así decirlo. claro, claro. Y el Y anarquismo a mira, mí me cuesta entenderlo en mm, esta imagen. No sé qué está tratando de representar. sí, quizás le falta el revólver, ¿ah? Mm, Ambos apuntándose a ver quién dispara claro, primero. Puede ser algo así. Oye, pero aquí, ¿sabes qué? Yo te quiero hacer la primera pregunta que me surge, te la quiero plantear como profesional, ¿ah? A ver cómo lo planteas tú, como un analista internacional. Y la que más me complica es la tercera imagen de arriba, que es sobre el fascismo. ya. Porque de verdad que he escuchado, no una vez, muchas veces, sobre todo en espacios más políticos,
¿ya? Espacios de redes sociales, pero políticos. Esta concepción que tienen algunos de que el fascismo es un movimiento de izquierda, e incluso he llegado a escuchar, te lo prometo, William, que Hitler era comunista, porque de la palabra socialismo al comunismo hay un paso, Claro, ¿ya? no es lo mismo. No, no, no. Y esas ideas se expresan, se empiezan a difundir en los medios sociales y en las redes sociales. Sí, Entonces, me gustaría, ¿cómo lo ves tú con tu punto de vista, desde tu punto de vista profesional? Ya, yo tengo mi idea, pero lo podemos debatir. Eso es una de las cosas que más, uno de los aspectos que más me preocupa al ver estas imágenes. choquea mucho, sobre todo en el uso en redes sociales y la divulgación de noticias falsas. Y también la construcción de un relato sobre esas noticias falsas, porque hay medios que se dedican a la publicación de noticias falsas, al bombardeo de información que carece de una fundamentación, y eso es parte del día a día en muchos de los trabajos que se utilizan para inferir o tener un control sobre la opinión pública. Eh, entonces el caso del fascismo es muy interesante porque el fascismo pasó de ser un movimiento a principios del siglo XX como incipiente, que era algo, una respuesta, sobre todo contra los modelos del socialismo puro, estamos hablando del leninismo, del trotskismo, y que se acoplaban a una idea muy interesante que es el concepto del líder. Que el concepto del líder después fue asociado al concepto de nación, de identidad propia, y ese concepto fue después materializado hacia fomentar, por ejemplo, el uso de la carrera militar, como tenemos el caso de Alemania y de Italia. Fue asociado, por ejemplo, con los grupos de poder y también como una contrarrespuesta a la caída o el desmenimiento de los modelos democráticos a principios del siglo XX, la década de 1920, sobre todo después de la caída del Wall Street. Después del 29, los fascismos se hacen muy presentes en Europa, tenemos los casos Sí, de Alemania e Italia, y yo creo que viene esa comparación de decir que Hitler es comunista porque si analizamos el socialismo duro de la época de de la Unión Soviética en la época de Stalin y analizamos el tipo de gobierno eh, que tenía, por ejemplo, la Alemania nazi de Hitler o la Italia fascista de Mussolini, vemos que estos son preponderantemente, comparten características, por ejemplo, la disposición de un partido único, la contraposición de un líder carismático, la pérdida de libertad de expresión y libertades individuales y el seguimiento y el control de las actividades públicas de las personas. Entonces, la principal crítica que había en ese entonces, que fascismo y comunismo son, eran como gérmenes contra los modelos democráticos. Y mucha de la crítica venía de ahí, sobre todo desde parte de Gran Bretaña y Francia, previo a la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, yo diría que el fascismo lo que pasó ha sido un modelo que ha pasado de ser un concepto totalmente condenable después de la Segunda Guerra Mundial a tener incipiencia o a tener cierto nivel de, podríamos hablar de restauración o búsqueda de la restauración por ciertos grupos de, sobre todo extrema derecha, que se han asociado a este tipo de movimientos, pero no de manera directa o reconociéndolo de forma directa, sino que a través de acercamientos paulatinos. Tenemos el caso de Italia, tenemos el caso de Francia, el caso de Alemania, que partidos políticos de orientación de extrema derecha que buscan asociar no el fascismo desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva valórica. Por ejemplo, el concepto de nación, de identidad nacional, que es muy curioso porque el concepto de nación viene desde mucho más atrás y es un concepto que se ideó sobre todo a finales del siglo XIX para fomentar la homogenización de las personas. Y de esa forma eh, generar la construcción del otro, que lo hemos hablado en otras sí, sesiones. Entonces, muy curioso porque la soberanía
viene de los ciudadanos, de la comunidad, pero la nación viene de las cúpulas de poder. Y la nación viene de la concepción, sobre todo, de unos tipos ideales, o una concepción de los tipos ideales, según siguiendo a Weber, que son como la nación chilena o la nación alemana se corresponde generalmente con la de la capital. Entonces los alemanes son el modelo o prototipo de personas que son de Berlín. Los chilenos son el tipo o modelo de personas que son de Santiago. Muy por Muy el contrario, interesante. muy al contrario de soberanía que viene desde la comuna, desde lo que las decisiones colectivas de la comuna promueven. Eso es muy propio de los análisis historiográficos de Haussmann. Que Haussmann le gusta mucho darle hincapié a ese tipo de conceptos. La nación, un concepto desarrollado por las cúpulas de poder y las élites, ya sea de izquierda o de derecha, y la soberanía, un acto popular de las comunidades a través de las decisiones colectivas. Yo encuentro entonces que el fascismo es una idea principalmente de élites y de unas élites que utilizaban principalmente un modelo de extrema derecha. ¿Por qué? Porque tienen raíces muy conservadoras y que promueven el concepto de nación muy asociado a un modelo militarizado de sociedad. ¿Qué opina usted entonces? Oye, eso último es clave, ¿ah? Por ejemplo, podríamos oponer dentro, podríamos pensar en dos polos, ¿no? Eh, Hablemos de, como de marxismo y de fascismo, Ujú. como para interpretarlo de esa forma. Aunque aquí lo estamos desviando un poco del tema, pero no Sí, importa, si, no, si nos desviamos, después volvemos retomamos igual. o hacemos otro podcast de alguna forma. Pero parece que esta pregunta es profunda. Quizás podríamos haber hecho el podcast, ¿qué es el fascismo? Eh, Solamente un aspecto con respecto a lo último que señalaste, el marxismo es internacionalista, Claro, per se. El fascismo es nacionalista. sí, Entonces, de inmediato es un rasgo en una persona cuando siente o tiene una cercanía que se expresa de alguna forma en su relato sobre, o una preponderancia sobre el concepto de nación, sobre el concepto de una comunidad internacional, ahí hay un rasgo que claro. tiene el fascismo. Eh, También hay conceptos que son totalmente incompatibles, por ejemplo, el marxismo histórico se sostiene en el materialismo dialéctico. ¿Mm? Conceptos que son totalmente ignorados por el fascismo, ignorados en el sentido que ni siquiera los entiende. No tan solo no los comparte, sino que no los entiende. No sé si alguna persona entiende exactamente lo que quiere decir Marx al referirse al materialismo histórico, por ejemplo. Y al no Que entenderlo lo también, rechaza. claro, no entiende nada, ¿ya? Y también es importante, William, quizás para que lo exploremos en el futuro, que el fascismo, y aquí me la voy a jugar, ¿ah? No nace en Italia. El fascismo tiene raíces súper profundas en la Revolución Francesa y sobre todo en la Contrarrevolución Francesa. Y tú Sí, empiezas a ver estos rasgos fascistas en autores como Borges, el inglés, y hay una serie de pensadores españoles que también adoptan esta línea de pensamiento, ¿ya? Y hay un libro hermoso de un filósofo conocido como Isaías Berlín. Isaías Berlín, no sé si lo has escuchado, me suena. William, alguna vez, Ujú. ¿ya? Que se llama El fuste torcido de la humanidad. Y en este libro, El fuste torcido de la humanidad, él habla sobre el origen del fascismo, ¿ah? Y el origen del fascismo lo estudia a través de un personaje, Joseph de Maistre, que lo puedes después ahí googlear o ponerlo en Wikipedia. Joseph de Maistre, ¿ya? Y que precisamente era una persona aristócrata, muy creyente, creía en la concepción del universo generado por Dios, pero a su vez misterioso, ¿ya? Y empiezan a elaborarse estos temas como que hay algunos elegidos, otros que no son los elegidos, hay algunas personas que están destinadas por derecho divino a gobernar, otras que no están destinadas a gobernar, sino a ser gobernados. Entonces empiezan a separar
las personas, algo creo yo que es una realidad sociológica, la intentan justificar a través de argumentos que son totalmente religiosos. Y también empieza a formarse el concepto que tú señalaste al final, que es clave, el concepto del nacionalismo, ya de estructurar un cierto conjunto de personas que tienen una visión común, que comparten un espacio común sobre el cual Un espacio pueden, común y que después posteriormente será llamado espacio vital, por ejemplo, desde la perspectiva uff, alemana. uff, y Espacio vital. y ese espacio común, o que en el caso de, se genera también en el caso del fascismo alemán, es un espacio que ellos pueden apuntar con el dedo y decir, mira, esta es la frontera que nosotros tenemos y además Ujú. sobre esa frontera nosotros ejercemos soberanía. Entonces se empieza a distinguir ya como en clases de personas, los elegidos, los no elegidos, los que están dentro de la nación, los que están fuera de la nación. ¿Mm? Y también todo esto de la creencia muy, eh, que fue muy importante en el siglo XIX sobre, basada en las concepciones de Darwin, porque si tú te recuerdas, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, muchas Darwinismo personas social. asumían el darwinismo social, para allá iba, Sí. ¿ya? Y que las teorías de Darwin se podían generalizar también a la sociedad. Oiga, pero una degeneración completa de la concepción Exacto, evolutiva de Darwin. Es muy loco eso. exactamente, exactamente. Pero eso sí se aplica. Entonces, esos son elementos que tiene el fascismo en los orígenes a partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sí, ¿Ah? Está el concepto de líder que tú señalaste, que es central, no hay fascismo sin líder. Y está también el concepto, yo diría, clave del antiparlamentarismo, porque hay un cierto autoritarismo. obvio. ¿Mm? Sí. Sí, y ahí podríamos nosotros eh, contrarrestar o hacer la hipótesis si esto sucedió o no en China y en la Unión Soviética. Sin estricto rigor, a pesar del cierto, que no es innegable, ¿no? También tenían esta figura del líder, tanto en Stalin como en Mao, pero aparentemente sí existían estructuras mucho más generales de los cuales de alguna u otra manera ellos dependían, aunque los dominaran en cierta manera. Si no me falla la memoria, William, y con esto termino y cierro, creo que Mao a principios de los años 60 dejó de ser el líder de China por un tiempo, ¿te acuerdas? Claro, sí, lo vimos en Y el lo capítulo de sacaron, lo Mao. vimos en el podcast anterior, claro, Y después vino la revolución cultural, como se claro, apropió de un discurso juvenil. Ahí de vemos un un discurso Mao que juvenil. busca apelar hacia los jóvenes. Y vimos, no sé si pusimos el video, pero yo me acuerdo que lo conversamos de jóvenes estudiantes que sacaban afuera al profesor y lo humillaban Sí, públicamente. Ah, sí, sí, una cosa y les ponían muy gorro, un gorro gorro de burro. y les ponían el libro de Mao. Sí, el libro, ¿cómo si yo lo tengo por ahí el libro? Era como un manual, ¿no? Uno chiquitito. Uno chiquitito, fácil de lectura. Curiosamente, Ho Chi Minh hace lo mismo después. ¿Eh? Podríamos verlo eso algún día. Curiosamente, él también, una forma de llegar hacia las perspectivas más juveniles, un libro sintetizado con los principios más básicos y de fácil lectura. Sí, pues, sí, que esa cuestión es súper importante, ser capaz de llegar a un número importante de personas a través de un mensaje simple y que sea certero. Yo creo que esas son lecciones que uno debiera aprender. ¿Ah? Entonces, ahí hay diferencias sustantivas entre el marxismo, podríamos señalarlo así, y entre el fascismo. Claro, Además que fueron enemigos. Sí, los sí. discursos de Hitler son totalmente antimarxistas. Claro, recordemos que el pacto germano-soviético fue un pacto No, eso, pragmático y de conveniencia mutua. sí, sí, Entonces no tenía una consistencia ideológica. no, no, Eh, no. Incluso yo cuestionaría, por ejemplo, hay quienes dicen que la formación del El eje, libro rojo, perdona, el libro rojo se llama, además, el de Mao, sí, libro rojo. Dale, dale. las potencias del eje tenían una concepción valórica, axiológica, complementaria entre sí. Estamos hablando de Alemania, Italia y Japón, o el Japón imperial. Y para mí es completamente diferente. Si bien es cierto que Japón alude a la figura del líder, el líder
en el caso de Japón es el emperador, pero el emperador es visto desde otra concepción y es más, Japón adopta un modelo muy orientado al desarrollo económico capitalista y a su vez lo complementa, es como bien mixto, cosa que vamos a ver más adelante, como que los modelos mixtos, sobre todo en Asia, son como más populares, por así decirlo, son como que la tendencia es a generar modelos mixtos, más que irse por un Mm, extremo o por otro como sería el caso de los ejemplos europeos. A mí me llama una última cosa antes que sigamos, y es que nos desviamos del tema, pero nos desviamos del tema, muy entretenido, sí. pero aquí yo que me quiero hilar. Y es que eh, la principal dificultad que hemos tenido para analizar el socialismo desde una perspectiva no solamente académica o ideológica, sino de una perspectiva comunicativa, es cómo se enseña hacia las personas qué es el socialismo y qué es el comunismo. Yo creo que eso es una falencia de hoy en día que eh, si usted le preguntara, por ejemplo, a alguien en la calle, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Y la gente No, no lo automáticamente saben. asociaría que ambos son de color rojo, como que si esa fuera una similitud y no hay mayores diferencias. Y los Pero toman como sinónimo. claro, pero hay todo un bagaje y construcción histórica partidaria y matizada, por ejemplo, de cómo se va transformando el socialismo internacional y el marxismo internacional, como mencionaba usted, y cómo va variando cuando uno lo analiza por cada uno de los casos, porque el socialismo en Chile no es lo mismo que el socialismo, por ejemplo, por ejemplo, en Rusia, o no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Japón, o no es lo mismo que en el caso de Italia. Entonces, si bien comparten esa noción internacionalista, yo creo que estos pensamientos ideológicos se van adecuando a la zona donde se establecen. Ahí no sé cómo lo ve usted. Porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido, y esto viene del medio Peace Research Center, que son como los 5 países comunistas que uno siempre tiene como en las nociones. Teníamos Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China y Laos. Pero para Sí, algunas personas, China no es comunista. Para otras personas, Laos no es comunista. Entonces ahí como que surge el conflicto, pero yo creo que las personas se centran más en los aspectos económicos que los aspectos sociales, culturales y políticos. Ahí no sé cómo lo ve claro. usted. Sí, pues se centran en los aspectos económicos y sería importante preguntarle a los propios chinos cómo se consideran ellos. Sí, Entonces, y habría que escuchar, por ejemplo, el discurso de Xi Jinping, ujú. donde él hace una apología del marxismo en su último discurso, ¿m? Del marxismo como él lo entiende, Eso es importante, y como él lo entiende. como él lo entiende y como lo entienden los chinos, po, que también es un marxismo que ha ido evolucionando y que ya no es el mismo que prácticamente que existía en la Unión Soviética como lo entendían ellos. Esto ha ido evolucionando. Es mucho más atrás, ¿M? como lo entendía Marx. Yo creo que la perspectiva de Como lo entendía Marx Marx, y sí, como lo entendía Lenin ha quedado como visiones, no sé si lo comparte usted, utópicas. sí, sí, completamente utópica. De hecho, el comunismo es una utopía y si tú lo planteas claramente, no sé si existe, no ha existido nunca en el mundo el comunismo como tal, po. No, El sino comunismo, una de las derivaciones, características es que no existe el Estado en el comunismo, claro. según la visión de Marx. Ojo, y aquí surge una paradoja muy entretenida, sería el país o la nación ideal para algunos personas de tendencias de derecha en Chile, po, porque no tiene Estado. No, Entonces, de repente surge esta figura que se come la cola, Ouroboros, el Uruboros, ¿ah? sí, de los libros Ouroboros, de Nietzsche. donde llegamos al final que la concepción utópica de Marx, pucha, que se parece a la concepción utópica de algunos neoliberales, po, el país sin Estado. ¿Mm? Y yo No sé si había hecho más que esa. neoliberales, la de utilitaristas, porque es el extremo más extremo que yo conozco de esa perspectiva de la completa
abandono de una del Estado. concepción comunitaria de sociedad, o sea, Sí, el individualismo absoluto. absoluto. Te doy el punto ahí, porque en los sectores más neoliberales el Estado juega un rol importante en el resguardo de la seguridad nacional. Claro, Siempre el lo imperio de la piensan con ley. Fuerzas Armadas, con policía, claro, en el fondo con un conjunto de personas que están dedicados al resguardo de la propiedad privada, Sí, porque según la noción de Nozick que hemos hablado anteriormente, recuerda que el Estado es el monopolista natural, ¿no?, de de la la fuerza. fuerza. Exacto. Eh, Oye, y aquí no tengo el dato, pero creo que Vietnam ha reducido la pobreza a niveles inferiores al de Chile. ¿Ah, sí? Aquí hay que hacer un fact check. Sí, Ya, ya, eso es sumamente fácil de corroborar metiéndose en las páginas donde hay datos macroeconómicos, ¿no? Como aquí yo lo puedo chequear incluso sí, cuando en algún momento, pero creo que eso sí ha ocurrido. Y obviamente también China no lo podríamos considerar como una economía capitalista, como se nos intenta a veces mostrar, ¿no? Sino que la economía que existe en China, y eso ya lo habíamos conversado, es conocida como leninismo de mercado. claro. Tiene sus Ya, derivaciones, sus matices, sí, diría yo. y le llaman leninista porque se deriva de Lenin y de lo que hizo Lenin precisamente con la nueva política económica en los años 20 en la Unión Soviética. Más no la figura de Stalin. Amado, por ejemplo, lo vimos en su capítulo, no No, le gustaba nada a Stalin, nada de nada. no se llevaban bien, no, nunca se No, llevaron bien. Oye, eso da para continuar con otro podcast. Pero en el fondo lo que te quería señalar que los chinos, por lo que yo logro entender, sí se consideran a sí mismos un país marxista, se consideran un país comunista y consideran que su economía es el leninismo de mercado. ¿Mm? también yo creo Y, que pegó muy fuerte también esto, porque no sé si lo comentamos en su momento, pero China tiene muy presente dos ramas muy del área filosófica, que es el confucianismo, que algunos ah, lo relacionan con 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 un dogma religioso, y las perspectivas de de la región Zen. Entonces, eh, como que hay un vuelco, claro, de la implementación del leninismo en China, pero que es matizado o que es como sincretizado con las perspectivas confucianas. ¿Y cuáles son las perspectivas confucianas? Muy sencillas. La lógica jerárquica de la sociedad, el trabajo comunitario, la entrega en servicio hacia la comunidad, el respeto del padre, de los hijos hacia el padre, de la mujer hacia el marido, del hombre adulto hacia los ancianos. Entonces, esas lógicas colectivas yo creo que pegaron muy fuerte porque se asocian también con la idea comunitaria de que impregna tanto el socialismo como el comunismo. Entonces, yo creo que, y volviendo al punto que le decía antes, creo que depende mucho de cada caso cuando vemos la implementación, no solo de la lógica socialista a nivel internacional, sino que también con los modelos de democracia. Hay países que las características previas de dicho Estado favorecen a la construcción democrática y hay otros países, como vimos en el caso de Afganistán, que aunque uno esté 10 años tratando de forzar el modelo, no funciona, no claro, sale. exacto. Oye, y aquí es interesante por lo menos mencionar algo que no se me vaya a quedar en el tintero, Ujú. que no es lo mismo marxismo y tampoco yo creo fascismo ni nazismo con movimientos totalitarios. No, El no, ahí lo movimiento vimos con totalitario Gramsci, es un movimiento de masa, claro. Y ya, que enfocado en el uso del terror. sí, y que esa es su característica principal, sobre todo cuando aparece como un aspecto central la policía política o la policía que es aquella que provoca el terror en la población. Lo dice Sí, Hannah Arendt en su libro. Ya, la característica esencial del movimiento totalitario es precisamente la posibilidad que tienen las personas que guían al país de causar el terror en la población, sobre todo el terror en las personas inocentes. claro, ¿Ya? Y desde esa mirada que ella tiene, ella, si es que no me equivoco, porque lo estoy diciendo de memoria, señala que Italia no fue un país totalitario, no, porque por la baja no cantidad de tiene la población. masa por la baja cantidad de población. Excelente. Pero sí lo fue, voy a excluir China, pero sí lo fue Unión Soviética y Alemania. Pero eso no tiene nada que ver con la ideología de Hitler y con la ideología de Stalin.
sino que los movimientos de masa se produjeron, dado todo este cóctel que existió, eh, y simplemente apareció como tal. Simplemente aparecieron los movimientos totalitarios, pero no podríamos decir que Hitler tenía en su plan de gobierno generar un gobierno, hacer un gobierno totalitario, y tampoco Stalin. Y de hecho no sé, y aquí tengo una duda, si ellos conocían ese concepto como tal, o si lo pudieron interpretar de alguna forma. Yo creo que no. ¿Ah? Eh, Es un concepto posterior. yo le diría que nosotros, desde la perspectiva de la disciplina, siempre trabajamos con concepciones de regímenes políticos. Los regímenes políticos es la concepción tanto de la consolidación de gobierno, del entendimiento de soberanía, de cómo se atribuye y distribuye las instituciones del Estado, cómo se formula el Estado, y hay tres concepciones básicas. Entonces, nosotros en vez de hablar de dictadura o democracia liberal, democracia socialista, democracia o socialdemocracia, hablamos de regímenes democráticos, que ahí entra todo un listado de democracia, de arriba a abajo y Ok. con todos los colores que a usted le guste y con todos los sabores que usted prefiera, como un helado, Sí, sí. régimen autoritario y regímenes totalitarios. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los tres? Bueno, principalmente que los regímenes democráticos y tiene que ver con los márgenes de libertad al final del día. Entonces, mientras Mm, más se vaya a un espectro, menores son los márgenes de libertad y aparece lo que hablaba usted, el uso del terror, que es un exactamente. terror mucho, no es lo mismo porque en un gobierno, un régimen autoritario, perdón, está la figura del líder del dictador. Pero la figura del líder del dictador tiene problemas muy característicos que es de la sucesión. Usualmente los regímenes autoritarios no saben cómo trabajar la sucesión. En cambio, los regímenes democráticos sí. ¿A través de qué? Modelos de elecciones. Claro, Los regímenes exacto. totalitarios a través de un partido. O sea, el partido controla la cúpula totalidad de la vida social. Pero aún más importante, como está presente la concepción del terror, no es solamente un miedo a opinar distinto, sino es un miedo a pensar distinto, que yo encuentro que eso es mucho peor porque cala en la psiquis del sujeto, ya ni siquiera se atreve a hablar, sino que no se atreve ni siquiera a pensar distinto. Eso para mí es súper Exacto. fuerte. Y aquí estoy viendo Mm. que un PPT que genera un profesor de la Universidad de Hong Kong, Sí. ¿ya? Sobre, él instaura y promueve esta concepción del leninismo de mercado, ¿ya? Mm. Es un norteamericano en todo caso, ¿ya? Y él señala, por ejemplo, que una de las características importantes que tiene el totalitarismo, ya no salimos de Hannah Arendt, es Sí, precisamente el monopolio de la comunicación sí, y de los medios de comunicación. Y ahí yo creo que es coherente con lo que tú acabas de señalar, ¿no? El monopolio de los medios de comunicación intenta de alguna u otra forma mostrar cómo se debe pensar. Y ahí quizás claro. entra el concepto de la hegemonía. ¿Mm? Porque también hay otros elementos que son, por ejemplo, en el caso del totalitarismo más cercano a la Unión Soviética, la planificación central, ¿ya? O el partido único guiado por un hombre. Pero yo considero que esas características, si bien son importantes, no sé si son No son las las centrales. más centrales. Y No, también que tiene una ideología que explica el pasado, el el presente y el presente futuro. y el futuro. Sí, Y ahí cierra la concepción que tienen este profesor, ¿ya? no, muy coherente, Eh, yo estoy de acuerdo. sí. Eh, y por lo tanto creo yo que el monopolio de los medios de comunicación, yo creo que jugaría un segundo rol en importancia después del terror. Ya que eso es lo que hace que China no sea un país especial, ¿no? Pero también, William, y aquí voy a ser súper como fuerte, en Chile hay control de los medios de comunicación, ¿Ah, porque sí? en Chile decimos que somos democráticos y que hay libertad de expresión. Está en Ujú. la Constitución, por lo que entiendo, en la Constitución actual de 1980, Sí. ¿no? La que les gusta a los chilenos. Y, y ahí hay eh, un acápite, porque si no me falla la memoria, no recuerdo exactamente el número donde se dice que en Chile hay libertad de expresión, ¿ya? Pero es una cuestión nominal, po. Es una cuestión nominal. Porque si tú ves canales, por ejemplo, no sé, po, te puedo citar
no los voy a nombrar, para no entrar más en la polémica, pero sería muy interesante saber quiénes son los dueños de los canales de comunicación, a mi juicio, saber cuáles son tus intereses, sus nombres, a La línea qué editorial, ideología responden, claro, y posiblemente de eso tú puedes deducir a qué personas intentan proteger o no. claro, Porque así como se señala que Sputnik es un medio que está controlado por el Estado ruso, sería bueno señalar que los medios chilenos están controlados por el empresario A, B, C o D, ¿m? Que es familiar de tal o cual persona y que tiene los intereses A, B, C, D, y que tiene la ideología A y B, para precisamente poder ver con claridad cuál es la noticia y cuál es el sesgo que tiene, cuál es la ideología a la cual responden los periodistas que están haciendo la comunicación de las noticias. No sí. sé qué te parece a ti ese punto de vista Eh, en ese o ese sentido, análisis. a mí me hace mucho sentido que cada medio tenga una línea editorial. Es más, yo creo que las personas en sí, sobre todo en países como donde se nos permite la capacidad de búsqueda de información a través de medios digitales y que no esté limitada, yo no tengo que usar un VPN para poder meterme a la BBC, por ejemplo. Mm, Eh, y yo encuentro que las personas tienen que ser capaces, y eso se ve mucho con la práctica, no es obligatorio que todas las personas lo desarrollen, pero es un análisis de medios, que es lo que me hizo usted, que es la búsqueda de la línea editorial. ¿Dónde se ve eso? En la agenda setting, en la agenda priming, en la agenda pública de los medios, que creo que lo conversamos, no en el podcast, pero en conversaciones más privadas, que es como la cascada de la información, cómo se en el distribuye pre-podcast, en claro, la cómo se junta antes del distribuye podcast. cómo se distribuye la información desde las élites, por ejemplo, hacia la población en general, cómo esta pasa a través del filtro de los medios de comunicación, etcétera. En ese sentido, yo lo encuentro muy relevante. Eh, Sí, a mí lo que me gusta es que haya divergencia en los medios. No al nivel de crear fake news, pero sí haya una fomentación de ciertos parámetros, ciertos pensamientos en los medios. Creo que CNN tiene una perspectiva, la NBC tiene una perspectiva, la BBC tiene una perspectiva, DW de Alemania también tiene una perspectiva, y creo que cada medio se acopla a los grupos de interés que los financian muchas veces, que los consumen, porque muchos medios también trabajan en función del público que los consume. No es lo mismo un medio, por ejemplo, como RT, que va a un perfil específico de personas, que por ejemplo el que tiene CNN. Volvemos a los tipos ideales de Weber. Eh, claro, a lo que a mí no me gusta es algo que dice Popper, que no hay que tener intolerancia, no hay que tener tolerancia con la intolerancia. O exacto. sea, promover los mensajes de odio, la búsqueda de venganza, reticencias personales, el acoso, el uso de la violencia sobre personas, eso lo De la encuentro, violencia directa. claro, eso lo encuentro terrible, eso encuentro que yo no debería haber tolerancia en ese tipo de expresión. Pero ahí también estamos volviendo a una paradoja, porque se limita la libertad de expresión, entendida como el libre albedrío, que es como una capacidad individual de las personas de divulgar y expresarse libremente. Pero yo vuelvo a un punto que para mí es central, que nosotros cuando aceptamos vivir en sociedad y en comunidad, aceptamos que tenemos márgenes de libertad. Hacemos un consenso de tratar de vivir lo mejor posible en comunidad, no de forma individual, porque si no buscaríamos eh, esta concepción utilitarista que yo le decía, que es la pérdida total de la comunidad y Sí, solamente la búsqueda del individualismo. Pero así no funciona la sociedad, porque principalmente, o en mi concepción, los seres humanos son gregarios, o sea, necesitan de otros para funcionar. En todas las actividades humanas que realizamos, necesitamos de otras personas. Aunque una persona crea que es capaz de hacerlo todo, en realidad no es capaz de hacerlo todo. Eh, claro, exactamente. entonces yo creo que el tema de los medios, creo que debe haber libertad para que los medios se expresen, pero no a través de los mensajes de odio, no a través de la divulgación de noticias falsas. Sí puede haber una editorial, sí puede haber una interpretación de las noticias, y a eso quiero llegar yo, antes de darle el paso, que es como las sensaciones que tenemos sobre capitalismo y socialismo, y esta es una encuesta que hace la NBC y el Wall Street Journal para 1000 personas entre el año 2018 y 2020, que es como percepción entre positivo, neutral y negativo para el socialismo y el capitalismo.
Esto ¿Esto está lo súper hacen en interesante. Estados Unidos? Sí, esto es para Estados Unidos y todos los gráficos que voy a mostrar a continuación siempre véanlo desde los medios de comunicación Son de Estados estadounidenses. Unidos. Sí, Y aquí es parte de lo que conversábamos antes, que es como la gente, ¿qué piensa cuando habla de capitalismo y qué piensa cuando habla de socialismo? Entonces, vemos que el capitalismo hay una media que va del 52 al 50% más o menos, que tiene una perspectiva positiva. Y es muy baja la percepción negativa sobre el capitalismo. Muy por el contrario, que el socialismo está visto de una perspectiva casi desde la mitad de lo encuestado, muy negativamente y me parece a mí curioso el dato, los neutrales. Ahí, ¿qué entendería usted por neutral? Porque a mí me cuesta visualizarlo, que cuando yo me defino como neutral, es yo como diría que que alguien sí, que como que no, como acá que le me da miedo llamaríamos amarillo, responder. Ah, amarillo. ya, Sí, posiblemente alguien que no entiende nada, pues no sabe ni lo que es el capitalismo, ni no sabe lo que es el socialismo tampoco. ya. O personas que pueden percibir que el socialismo es muy malo y no se atreven a decirlo, no sé, ese tipo de, como de sesgo. Que ¿Mm? neutral Y para mí es también como un abismo. y personas que realmente creen que ninguno de los deben mirar como dos polos y creen que ninguno de los dos extremos Claro, es ideal, ¿no? Que siempre están por el centro, sí. ¿ya? Pero ahí habría que preguntarles a ellos y ahí nos falta quizá un poquito de información, qué es lo que entienden por capitalismo, qué es lo que entienden por socialismo. Mm. Ya que creo que esa conversa también Pero es usted, importante. esta representación gráfica, más allá de que tenga una expertise empírica o no, le hace mucho sentido con esa percepción que tenemos de los Estados Unidos o de los estadounidenses respecto a estos dos Yo creo modelos de... que dado que son norteamericanos, esto me hace sentido para el público norteamericano. Ya, Ya por lo que yo conozco, no, no soy tan, yo no he vivido en Estados Unidos, pero por las percepciones que he tenido en general, pero ha estado ahí. sí, he estado ahí. En Estados Unidos sí hay personas que son de izquierda, hay personas que incluso se declaran socialistas, Mm, hay admiradores del Che Guevara, gringos sí, admiradores del Che Guevara, pero yo diría que la gran masa, la gran población es anticomunista. De alguna u otra anticomunista. forma, sí, algunos lo declaran y otros simplemente lo llevan en silencio. Entonces sí se me hace sentido, sí me hace sentido una respuesta como esta, ¿va? Donde hay un rechazo del 50% al socialismo, entiendan lo que entiendan ellos por socialismo. Pero, Ahora, hay ah, personas, creo yo, que como Bernie Sanders, sí, que si no me falla la memoria, sí se declaran socialistas, sí, ¿ah? Pero Bernie Sanders es una excepción claro. y, y, y tampoco ha podido llegar al final de su carrera o en algún momento a ser candidato presidencial. Que, o sea, candidato presidencial me refiero A estar en al final, hasta el al final, está en final. la Ha sido última lista. precandidato, pero Ha nunca sido llega precandidato, hasta el pero final. no ha llegado hasta el final. Sí, ¿Ya? Ahora sería entretenido, William, hacer esta misma encuesta en China. sí, estaría bueno. Ahí va a estar al revés, creo yo. Ya. O hazla en Vietnam, Mire, o hazla en Cuba. y profundizando este tipo de encuesta, si nos centramos en el 55% que tiene una versión negativa del socialismo y le preguntamos a esas personas qué encuentran malo del socialismo, por Son las mismas ejemplo, personas claro, de la encuesta anterior. eh, pero que hecha en otro periodo de tiempo, o sea, dirigida por medios Ah, estadounidenses, pero en otro periodo de tiempo, son diferentes. Ya, claro. Entonces, por ejemplo, un 19% diría que socava el trabajo, la ética, incrementa la dependencia del gobierno. 18% claro. sobre una comparativa histórica de fracasos, una perspectiva Sí. general negativa. Y este me llama la atención, 17% socava la democracia o perjudica la democracia y no acorde a los Estados Unidos. Ese yo creo que es más por construcción histórica que por una Claro, fundamentación ideológica. claro. Sí, exactamente. Posiblemente ahí donde opera la hegemonía. Claro, Entonces se ha visto a los países socialistas como no democráticos. claro, o como caso fallido o que no en Estados Unidos no pegarían. Sí, sí. Mira, y abajo desean una mezcla de socialismo y Un capitalismo. Un 2%, 2%. que es las personas que me dice usted que existen. Claro, claro.
Eh, Oye, mira, y la primera es que socava la ética del trabajo. Sí, ¿Mm? Sí, es que ahí yo creo que eso es muy importante porque quizás ellos sienten que socava los valores que ellos consideran importantes, ¿no? Como la libertad de trabajo, la libertad de emprender, la propiedad privada, el poder generar a través de la acumulación de capital nuevas empresas, lo que ellos llaman modernidad, y la posibilidad de usar a los sujetos como recursos, como insumos, ¿no? Y recursos humanos que ellos pueden contratar, pero también despedir. sí. ¿Mm? Y posiblemente ven el socialismo como un sistema mucho más rígido donde esa libertad de emprender no puede existir. Hay menor libertad. Menos libertad. Volvemos siempre a los márgenes de libertad, por eso para mí es tan Sí, pero importante. acuérdate que lo hablábamos que es libertad de comprar y vender. Claro, en el ¿Mm? capítulo primero de esta temporada. Claro. Entonces, si tú te fijas, lo unes con el otro que es historical and comparative failure. Sí, Sería como una falla histórica, ¿no? sí. Están hablando de que es un modelo que no funciona, que de alguna u otra manera no funciona. Y que hay casos que Pero, lo corroboran. claro, Y y si lo vemos del otro lado, ese 42% que tiene una perspectiva positiva del socialismo, también hace alusión a casos históricos exitosos, pero en menor medida, un 6%. La claro, mayoría, el 31%, habla sobre más justicia social, sobre generar un sistema que sea más equitativo para las personas. exacto, exacto. Sí, yo creo que va por ahí el asunto. Y ahí quizás podríamos responder qué es lo que creo, qué es lo que crees tú, qué es lo que creo yo, que es simplemente una creencia de un par de ciudadanos. Nosotros no Sí, influimos en la sociedad, pues, ¿ya? Y yo creo en una concepción que se llamó Durkheim, tiene un libro siempre volvemos yo vuelvo a los clásicos, ¿ah? Es como volver a Platón y Aristóteles, pero yo vuelvo siempre a los clásicos de la sociología. bueno, Los clásicos son Marx, Durkheim, Weber. ¿Ya? Y algunos pueden considerar o no como clásicos, no sé, a Comte, y ahí hay toda una gama, ¿ah? Tal con Parson, etcétera, etcétera. se han pasado Sí, 100 años desde esa perspectiva, esa idea, sí, y tienen vigencia hasta el día de hoy, por algo será. exacto. Bueno, lo que te quería señalar es que en ese libro, El socialismo de Durkheim, que uno puede leer en algunos capítulos, hay una idea que yo comparto plenamente con él, si es A que lo ver, entendí y lo interpreto bien, y ¿ya? es que el socialismo es eh, lo podríamos definir como una estructura política y económica Ujú. que tiene como núcleo central algo que es muy básico. Hay ciertas áreas y dimensiones humanas que lo hemos repetido muchas veces. Yo lo he repetido porque comparto la dimensión de Durkheim. Hay Sí, aspectos y áreas humanas y áreas sociales y áreas económicas que no pueden estar sujetas a, a la catalaxia, sino que claro. tienen que estar sujetas a regulaciones por parte del Estado para que éstas sean beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Mm, ¿Ya? Y vamos a volver a las mismas áreas. Hay áreas en las cuales es importante que exista una dirección estratégica del Estado, áreas como la Los salud, llamados pisos la mínimos. educación, la previsión y la vivienda. Claro. ¿Ya? Y pueden haber otras más. Otros pueden discutir si estas cuatro áreas lo son o no. ¿Ya? Pero para mí el socialismo radica precisamente en la construcción de una sociedad que tenga una estructura política, económica y social donde estas cuatro áreas no sean consideradas mercancía y donde estén lideradas por una dirección estratégica del Estado. Es decir, el Estado eh, dirige y planifica, voy a ocupar incluso la palabra planificar, que es más osada, Ujú. eh, a largo plazo hacia dónde debe dirigirse la sociedad y hacia dónde deben colocarse los recursos para que esta dirección estratégica se haga realidad, ¿ya? Y eso incluso podría ocupar una realidad estratégica, voy a ampliar en otra dimensión, que podría ampliarla a ciertas dimensiones económicas, Ujú. ¿ya? Es decir, que el Estado diga hacia dónde, cómo debe crecer el país y hacia dónde debe crecer el país. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que se me ocurre así en 5 minutos, ¿ah?
quizás puede ser un poco burdo. El ¿Ya? Estado chileno ha definido que Chile debe crecer y debe prosperar a partir de la creación del ferrocarril. Y vamos a llenar a Chile de ferrocarriles. Vamos a un ferrocarril al norte, un ferrocarril al sur, un ferrocarril a Valparaíso, un ferrocarril a Cartagena. Y esa podría ser una dirección del Estado que implicaría obviamente la creación de ciertos mercados, la creación de ciertas fábricas donde nosotros querramos, por ejemplo, construir las locomotoras, asumiendo que las vamos a hacer localmente, hasta el puesto que se va a colocar de golosinas en una estación cualquiera en un pueblo más o menos olvidado donde ahora no hay nada. Mm. Es una dirección estratégica del Estado en economía, por ejemplo. Y esa dirección creo que se debe aplicar en las otras áreas también, ¿ya? Impidiendo, por ejemplo, algo básico que ocurre en Chile, que la gran mayoría de las personas cuando se jubila, eh, prácticamente tienen que, el Estado debe asumir creo que el 80%, aquí también hay un fact-check, el 80% de las personas que jubilan al final son subsidiados de alguna u otra forma por el Estado, o sea, al final el Estado igual se hace cargo de ellos, y hay muchas personas que se jubilan y caen en estado de pobreza de inmediato porque la jubilación que obtienen es menor a la línea de pobreza, Claro, ya, o el sueldo que deberían ganar. Y es típico el caso de los profesores, ¿no? Que ganan un sí, millón de pesos y que de un día para otro simplemente ganan 180 lucas y ya son pobres. sí, ¿Mm? Esas cuestiones no se pueden permitir. Y tampoco, aquí quiero dejar en claro, por ejemplo, si es que no me falla el análisis, es que, por ejemplo, cuando tú te jubilas a través de una FP, el sueldo que tú vas generando, la jubilación, la pensión que tú vas generando estaba bajando en el tiempo y además el monto va disminuyendo y llegando a cero. claro, Y eso de verdad yo no lo puedo entender porque si tú me pasas a mí la plata, tú puedes tener una persona que le haya ido más o menos bien y que juntó 150 millones, los pone en un bono a plazo fijo o a 180 días, le va a generar 800 lucas, un millón de pesos y jamás va a disminuir su capital. Si tú me pasas los fondos que yo tengo en mi FP, que siempre lo he deseado, yo me puedo comprar una casa en Estados Unidos y vivir de la renta. Y esa casa la voy a heredar a mi hijo. ¿Por qué no me pasan la plata si no es mía? No es mía la plata, pásenmela y yo voy a hacer un uso responsable de mi jubilación, de mi dinero de jubilación, comprando activos fijos en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, esas son las cosas que yo creo que el socialismo, donde el socialismo juega un rol importante, entendiendo el socialismo de la perspectiva de Durkheim, ¿ya? Porque otros pueden entender el socialismo desde la perspectiva de Marx, que es una visión diferente, claro. tiene otros matices. No sé cómo lo ves tú, qué opinas ahí al respecto. Yo, mire, se supone que era una conversación sencilla y amena, pero nos vamos por la Ya rama igual. debemos llevar ¿Por como dos qué? horas conversando. Claro, Yo, porque yo yo ahora le pierdo voy a la decir, noción del tiempo. ahora yo le digo, no, ¿sabe qué? A mí esto me suena mucho a la teoría de sistemas de Luhmann. Y ahí ahora voy a tener que explicar qué es la teoría de sistemas de ¿Y quién Luhmann. es Ya, Luhmann? ¿quién es Luhmann? Ya, pero mire, a mí me hace mucho sentido que hay un desarrollo de la teoría y de la filosofía política. Y la filosofía política entendida como la forma, y lo decía muy bien usted, de entender el mundo, nuestro rol en dicho mundo y cómo debemos actuar respecto a este mundo. Y creo que la mayoría de los estudios políticos, ya sea los think tanks, los estudios ideológicos, los partidos políticos, que se aluden a una concepción socialista o capitalista, buscan tratar de responder a esas preguntas ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Eh, y aquí la teoría del sistema es súper clave porque Luhmann es muy enfático en decir que la teoría del sistema evoluciona con el tiempo a través de la autarquía y la autosuficiencia, donde los sistemas van comprendiendo nuevas nociones que, por ejemplo, históricamente antes no se comprendían. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Ahora se habla del derecho al Internet, Claro, por ejemplo, esas otras áreas. claro. Entonces, eso, si lo llevamos al área donde vivíamos el socialismo duro y el capitalismo duro, por decirlo de una manera más bruta, no estaba ni siquiera contemplado. Y ya sea porque hay un avance histórico y de la sociedad en sí
que impremea la filosofía política. Sí, Y eso al final del día termina mermando en las perspectivas, porque el socialismo que entendemos hoy en día, el de los pisos mínimos desde la perspectiva de Durkheim, tal vez los pisos mínimos de Durkheim para personas actuales o personas que se consideran a sí mismos socialistas son insuficientes. posiblemente. Y por lo mismo, por ejemplo, si lo vemos desde el área capitalista, también pueden ser insuficientes. Entonces la teoría va avanzando históricamente. En ese sentido, yo encuentro que los dos son bien parecidos, porque el control y gestión de la actividad humana se puede reducir a márgenes de libertad individuales, por un lado, colectivos por el otro. Y a mí me hace mucho sentido lo que hicieron los Tigres de Asia. Ah, ese es otro temazo. Sí, me voy a poner el caso de ¿Está Taiwán. Singapur ahí? ¿Es considerado uno de los tigres? Sí, ya voy a poner Ya, el caso de Taiwán. Singapur es el caso, Sí, ¿ya? entonces tenemos, Solamente va a dar el dato, también con fact check. Creo que sí, el 90% de la vivienda en Singapur es estatal. Las personas no tienen casa propia. claro, Y aún el más suelo fuerte. es estatal, el suelo es estatal. Uno siempre habla de Corea del Sur y siempre uno lo ve en los medios como bien caricaturizado como la Corea desarrollada. Incluso hay medios que son aún más fuertes y dicen la Corea buena. Eh, Ah, Eso para mí es fomentar lo están que las fuerzas del anteriormente bien y dije. las fuerzas del mal. Claro, eso es lo que yo dije anteriormente, que no tenían que hacer los medios de comunicación. Eh, ¿Por qué? Porque generan un mito en las personas, que es como el típico mito latinoamericano que cuando uno viene a Latinoamérica, el europeo viene a Latinoamérica, va a llegar sin ropa, sin plata, porque por cada calle que camine hay un delincuente y un narcotraficante. Y se construye ese Mm, mito alrededor de ese discurso caricaturesco. Entonces, el caso de Corea, por ejemplo, claro, hay un desarrollo económico muy potente posterior a la guerra de Corea, que vimos en un capítulo, pero Corea no está libre de las dolencias, por ejemplo, de un modelo democrático capitalista. Recordemos que muchos de esos gobiernos terminaron en gobiernos fuertemente autoritarios, con crisis económica en la década de los 80, pero muy conscientes, como dice usted, que hay ciertos espacios donde la planificación de las instituciones, más que del Estado, sí, eh, buscan proyectar a la sociedad hacia ciertos caminos o ciertas metas. ¿Cuáles eran esas metas? La educación. exacto. Una de las características que tiene China, Corea del Sur y Japón es que se dedicaron eh, Singapur, y Singapur se dedicaron los siguientes 30 años posterior a la década de los 50 ¿a qué? A profesionalizar, no solamente a través de la lógica universitaria, sino a través de la lógica técnica, a su población. Cada una de esas personas tenía que adquirir un conocimiento y dicho conocimiento tenía que tener una autoridad en la sociedad. ¿En qué repercutió eso? En que Japón durante casi todo el siglo XX fue la segunda potencia económica del mundo, por encima de los países europeos. ¿Y qué repercutió posteriormente? Que a partir del siglo XXI, China, después de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo. sí, Y a través de cosas muy sencillas como el control de la alfabetización, el desarrollo del profesionalismo, la pérdida del trabajo, ay, se me fue el nombre, informal, eh, la búsqueda de una capacitación en la sociedad, no en el sentido de que tengamos puros ingenieros, puros médicos y puros abogados, sino que tengamos todas las áreas del proceso de industrialización, de extracción, la industria primaria y la industria terciaria, cubierta con personas competentes y capaces, que sí, podemos después mandar al extranjero, y que fue lo que hizo China durante la década de los 90, mandó a la mayoría de sus profesionales a hacer doctorado a Estados Unidos y que volvieron posteriormente y desarrollaron la industria a nivel nacional. Entonces, exacto. al final del día, en qué se diferencian, en mi opinión, estos dos modelos, más allá de los aspectos económicos, ideológicos, políticos y culturales? Es en la concepción del rol del individuo en la sociedad. Queremos individuos que busquen un logro personal y único en la vida, o sea, la casa que yo me compré en la playa y el deportivo descapotable que yo tengo en Miami lo logré gracias a mí o lo logré gracias a un trabajo colectivo que hicimos en equipo en toda la sociedad. No sé cuál es el correcto, si yo soy sincero, porque yo estoy muy permeado en el país donde vivo y en el modelo
económico donde yo me he educado y he crecido. Aún me falta sentir ese choque cultural, por ejemplo, de estar en China, entender cómo funciona la sociedad desde adentro, más allá de una perspectiva académica, Claro, y buscar esa correlación, más que una correlación, ese relato de bueno o malo. Yo creo que va más allá de bueno o malo, pero a día de hoy yo no le podría decir cuál es el bueno y el malo, si es que existe. exacto. Oye, ahí diste en el clavo, ¿ah? Que es en el fondo el crecimiento económico personal a través de la meritocracia o a través también de la consideración de aspectos sociales, ¿no? Claro, Donde tú eres una persona más que se ha movido hacia arriba o abajo, pero es porque hemos construido una sociedad con una estructura que te permite una ser una abeja más en el panal. persona, pero que te permite, sí, pero no llegando a las concepciones que hablábamos la otra vez también de Durkheim, ¿te acuerdas? Claro. Una abeja, pero no hablemos de las sociedades colmenas. No, 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 Ya, no, no lo quiero usar en ese no, sentido. No es que no, todos no, no estemos en ese controlados sentido, por la claro, estructura. No, 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 no. pero sí donde la estructura te permite a ti, los países que construyen una estructura muy estable, muy adecuada, muy justa, con una distribución económica razonable, no como en Chile, y también con riqueza, ya a través de la diversificación de la economía y a través de la exportación. ¿Te acuerdas que lo hemos visto de la exportación de tecnología, por ejemplo, Claro, o de maquinaria? ¿Mm? sí. Una de las grandes diferencias que existen entre los países latinoamericanos y los países, por ejemplo, como asiáticos, como Japón o el propio Corea del Sur o los Ujú. propios Estados Unidos, es que nosotros nos hemos convertido en exportadores de materias primas, minerales, animales y vegetales. Sí, Argentina, Chile, Ecuador. En cambio, países como Japón o como Corea exportan prácticamente tecnología, insumos médicos, tienen otra matriz de exportación que es diferente, que es propia, creo yo, de los países mucho más desarrollados. claro. ¿Mm? Entonces, ahí es donde se producen como estas pequeñas o estas diferencias en los modelos. Es decir, creemos en un modelo donde existe un movimiento social ascendente, producto eh, del mérito de la persona, de sus talentos, Mm, o creemos que ese transitar vertical también está influenciado de manera importante por la estructura social que ha construido el pueblo o la nación a la cual nosotros hacemos referencia. mm. Creo que eso es esencial, ¿ya? Y ahí ya entramos, una persona que tiene respuesta que podríamos hacer después un podcast también es Lakoff, ya que es un lingüista norteamericano, que él Sí, plantea que hay ciertas estructuras de pensamiento, las define como dos estructuras de pensamiento, ya que no se complementan exactamente, sino que los mira como polos ideales y que agrupan a toda una concepción de pensamiento que él señala generan personas en Estados Unidos que son como partidarias de los republicanos, partidarias de los demócratas. Y que eso se puede de cierta manera extrapolar a Chile. Hay toda una concepción de la vida que está generada, incluso podríamos ir remontarnos a la propia Grecia, sí. y que desde ahí nos ha permeado hasta el día de hoy, ¿ya? Que tiene que ver esta concepción entre lo individual y lo colectivo. Mm. Entre la competencia y entre la colaboración. ¿Qué queremos ser, competitivo o colaborativo? ¿Qué es lo que deseamos? Y por ahí va ese asunto. Y ahí está, por ejemplo, la consideración. En Chile, hasta en los años 80, y el presidente de la República anterior señaló claramente que la educación era un bien de consumo. O sea, una mercancía que se compra y se vende en un mercado. Yo compro educación. Eso es lo que Eh, dijo. lo vimos Pero en el creemos capítulo eso anterior. nosotros, Mm. claro, pero creemos eso nosotros o queremos superar esa concepción. ¿Mm? Aparentemente los chilenos prefieren esa concepción, la de educación como mercancía. Mm. La concepción diferente estaba en el proyecto que fue rechazado. Donde, bueno, para qué vamos a entrar en ese tema, ¿ya? Pero ahí la educación estaba considerada como un derecho, no como una mercancía. En ese sentido,
eh, volvemos de nuevo al aspecto discursivo. eh, y no sé si esto está muy permeado por la lógica comunicacional, por la viralidad de lo que comunicamos, porque pareciera ser que hoy en día si algo no es viral, no es relevante lo que estamos comunicando, y tiene que ser mediático a su vez. Claro. Y de ahí, Ojo de que ahí ahí, nosotros no seríamos virales, pues. Nosotros no, somos piolita, tenemos un canal chiquitito. no creo que la teoría del No sistema de somos Bellman vaya a virales. aparecer en los No. medios. Pero en ese Además que sentido, a no mí me nos hace... declaramos poseedores de la verdad. No, nunca, jamás. Más veces, a veces soy más poseedor del error que de la verdad. Eso es cierto. En ese sentido, hablando de errores y de interpretación de dichos errores, veamos la última parte de Eso. esta sesión. Y es que, por ejemplo, este es un mapa de un medio estadounidense que respecto a los países con características comunistas y socialistas en el mundo para el año 2020. Mientras más oscuro sea el color, mayor será la presencia, por ejemplo, de características comunistas y socialistas, y mientras más claro, menor será. A mí me llama mucho la atención la selección de dichos países, y yo no sé quién ilustró esta Es que infografía. ahí hay una preguntita. En el 2020, ¿quién gobernaba Argentina? ¿Ya había salido Macri? ¿Estaba Fernández o estaba Macri? Creo que ya está empezando Fernández, si no me equivoco. Tendrían que corroborarlo Ya. en O sea, en el fact-checking. 2019 lo hubieran pintado, sacado a Argentina de ahí con Macri. Claro, porque en 2020 estaba el segundo gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Y si estuviera el gobierno actual, me pregunto, ahí va mi cuestionamiento, si este mapeado o coloreo del mapeo depende de los gobiernos de turno o de la concepción institucional, política, Una jurídica gran que tiene cada pregunta, país. Yo creo que una más gran depende pregunta. del tipo de gobierno Sí, que de porque la está AMLO en concepción, México, ¿no? claro, en Arriba. ese tiempo También lo tienen como AMLO, socialista. Oye, pero México, ¿qué tiene de socialista como tal? Si México igual, Chile y México son una copia, po. Son como hermanos gemelos, solo que uno es más grande que el otro. claro. Ve la Portugal, mire, estructura en la página que nosotros acostumbramos a ver, el World Inequality Database. sí, Tú puedes comprobarla a través de evidencia empírica, observar las estructuras macroeconómicas de Chile y México son exactamente iguales. no hay mucha diferencia. No, son como dos gotas de agua. La diferencia es el volumen de personas. Mm, Entonces, cuando hablamos de que en México el 50% más pobre, ojo, también aquí un fact check, porque estoy diciendo de memoria, claro, en Chile el 50% más pobre accede al 9, y tanto por ciento de los ingresos. En ya. México es una cifra similar, Ujú. pero en México estamos hablando de millones de personas. Esa es la diferencia. Entonces, el caso ahí se hace mucho más dramático. Mm. ¿Me entiendes? También hay un volumen considerable de población entre ambos países. La cantidad de población que tiene México y la cantidad de población que tiene Chile. Claro, Eh, pero una ciudad de México posiblemente tiene toda la población de toda la Chile. población de Chile. Sí. Yo entiendo aquí también un fact check, por ejemplo, Los Ángeles en Estados Unidos entiendo que tiene toda la población de Chile. Uf, es ¿Ya? fuerte. Eso hay que corroborarlo, ¿ah? Lo estoy diciendo Me de voy memoria. me voy a desviar, voy a hacer una pequeña cápsula. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando escucha eso? Porque, por ejemplo, a mí me cuesta proyectarlo. No, no me hace sentido que una ciudad tenga la población de todo un país. Mira, Me en cuesta Los visualizarlo. Ángeles, cuando tú vas a Los Ángeles, observas un fenómeno que a mí me aterroriza, que Ya, son los tacos más grandes del mundo. ya. Realmente la gente no se mueve. Imagínate calles muy bonitas, muy grandes, pero donde los autos no se mueven. O sea, Y kilómetros de tacos. Y si el tú parque quieres ir a San automotriz es Diego, tremendo. tacos en la carretera. Ya, Es que es una cantidad de tacos que a mí me abruma. O sea, no estoy acostumbrado. El taco más grande de Santiago es chiquitito al lado de los tacos de Los comparado Ángeles. de ya. Sí, son tacos gigantescos. Tienes que estar ahí y experimentarlo para dimensionarlo, pero a mí me abruma y me asustaba un poco. O Mm, sea, es como quedar paralizado en las calles de Los Ángeles. Y además te das cuenta de que un viaje, por ejemplo, a San Diego, que es como ir de aquí a Viña del Mar,
Ya, demora 4 horas o 5 horas simplemente por los tacos en ciertos momentos del día. No sé, quizás si viajas a las 4 de la mañana, haces el una viaje más hora, rápido. Claro, ahí lo haces como el viaje en el horario normal, pero ya. los tacos son una cosa Y es por el volumen de personas, impresionante. porque hablamos de más de Claro, 7 millones de personas en una pura es- ciudad. sí, y todas con automóvil. Nada, qué loco. Imagínate que todos tienen auto. Oiga, y una última pregunta antes de ir, ¿no? Creo que también lo conversamos antes del... Pero yo quiero escuchar su opinión. Te me pregunto por el fascismo y yo quiero escuchar su opinión. No Ya, aparecen los países de Escandinavia. ¿Qué le parece eso? arriba, los Sí, países. Sí, pues, es que ahí es donde, o sea, me llama la atención que aquí aparezca Argentina, pero que no aparezcan los países como Dinamarca, por ejemplo, a mí me sí, hace ruido, pues, porque según la concepción de Durkheim, Dinamarca sí sería un país socialista, claro. Los pisos mínimos, ¿ya? como hablábamos. Claro, y Noruega también, y varios países europeos, ¿ah? No solo Irlanda posiblemente, ¿ah? Eh, quizás Suecia, Ujú. Suiza, e incluso me atrevería a decir que los Estados Unidos de Norteamérica han construido en cierta medida un Estado Con que características con socialistas. características de socialismo, porque es un Estado que no me atrevo a llamarlo Estado de bienestar, ¿ya? Pero Estados Unidos no es lo mismo que Chile. En Chile yo creo que el individuo está totalmente desprotegido y a manos del mercado. En Claro, Estados bueno, Unidos hay una protección porque hay un respeto a los derechos y que se manifiesta, por ejemplo, en la posibilidad de que los estudiantes puedan ejercer su educación primaria, secundaria, mm, en condiciones bastante razonables y gratuitas. O sea, hay colegios pagados, ¿no? Pero sí, los colegios estatales, bueno, también hay buenos y malos, ¿ya? Pero en general, por lo que uno ve caminando por las calles de Estados Unidos, que son de buena calidad. Ellos posiblemente no los vean así, ¿ah? Pero, por ejemplo, en San Francisco yo vi colegios que parecían, eh, tenían una infraestructura impresionante. O sea que aquí ni siquiera los CFT ni los IP tienen. o sea, ¿No? estaríamos O hablando sea, como realmente, una calidad, que no es concebible acá. claro, que es Tienes que estar allá considerado para verlo. solamente para capacidades de pago privadas y no Sí, sí, públicas. te estoy hablando, a ver si me expresé bien, que muchos establecimientos educacionales públicos norteamericanos tienen una gran infraestructura. Sí, Eso es lo que estoy diciendo, pero una gran infraestructura, o sea que es apoteósica de repente. o sea, Hay otros que no. que si fuéramos un país con desigualdades bastante notorias, perfectamente podríamos equivocarnos y pensar, esto es un colegio privado. Exactamente, de hecho yo pensaba eso. Mm. O sea, en mi concepción, de hecho todavía no creo que esos Que colegios eso que era yo vi sean público. públicos. No lo voy a creer nunca, todavía dudo. Sí, entonces ahí, por ejemplo, creo que hay un respeto a un derecho en cierta medida, a pesar de que creo yo que Estados Unidos tiene que avanzar en la gratuidad de la educación superior. Claro, Yo creo que ahí tiene una falencia que no ocurre, por ejemplo, en países como Alemania, si es que entiendo bien, sí. donde sí las universidades son gratuitas tanto para los alemanes como para los extranjeros. Los ¿Ya? doctorados yo tengo entendido que tienen una facilidad incluso de ser Sí, gratuito. sí, sí, y lo mismo ocurre en Argentina, en Brasil, en México, la UNAM es gratuita. Mm. Eh, nosotros somos extraños. ¿Mm? Y también entiendo que en el Reino Unido las universidades son sumamente caras. Ya lo Mm. mismo ocurre en Estados Unidos. Creo que yo que ahí hay avances que deben hacer esos países en pos de mejorar la calidad de vida de su propia población. Viendo que el camino de la gratuidad es un camino, yo creo, casi inevitable. Si es que quieres ser un mejor país. Mm. Me, me parece muy buenas palabras de cierre. Creo que hemos cubierto la gran mayoría de tópicos que no, nos dimos muchas vueltas, como dice el Sí, nombre, pero viajamos por los países, ¿ah? Con la claro, mente, con la mente. eh, creo que cubrimos gran parte de lo que nos proponíamos. Ya la última sesión que viene será la última parte de este perspectiva de desarrollo ideológicos, políticos y culturales, que hicimos las dos veredas, y ya después nos iríamos a
cosas más particulares, pero todavía no las vamos a decir. Sí. Y yo dar las gracias a quienes nos escuchan y por favor que comparten y se suscriban al capítulo. Profesor Guido, palabras de cierre. Solamente es para eh, citar al profesor David Zweig, Ujú. Z-W-E-I-G, Zweig, El creo que aprendiz de se Luhmann. pronunciará. No, 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 es el profesor de la Universidad de Hong Kong Ah, ya, ya, quien ya, muestra el concepto de leninismo de mercado. ya, 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 Ya es un profesor norteamericano, David Zweig, ya. de la Universidad de Hong Kong, leninismo de mercado. Quería darle los créditos a él porque él es el que propone la idea. Mm, Ya y un profesor de ahora, está vivo y está dictando sus clases y todo el mundo muestra y enseña cómo es la economía de China y cómo es la estructura política y económica china. Ya él vive allá en Hong Kong, ya para citar los créditos que corresponden. muy bien. Bueno, lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien Gracias y a nos todos. veremos en otra sesión.